Continuando con el segundo tema de la capacitación, entonces vamos a hablar de la tecnovigilancia. La tecnovigilancia entonces es un programa similar a la farmacovigilancia, solo que pues va enfocado hacia los dispositivos médicos. Entonces vamos a leer la definición textual que nos ofrece la norma y la vamos a explicar detalladamente. Entonces nos dice que la tecnovigilancia es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos o características con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos médicos con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. Entonces aquí nos habla inicialmente de una identificación y cualificación de efectos adversos por dispositivos médicos. Entonces lo identificamos y los calificamos, es decir, los analizamos para saber las causas. En segunda instancia, entonces, vamos a identificar los factores de riesgo que llevaron a apariciones de esos efectos adversos. Posteriormente, entonces, debe haber una notificación, un registro y una evaluación sistemática de esos efectos adversos con el fin de determinar la frecuencia se me está presentando esos efectos por los dispositivos, qué gravedad me está causando, qué incidencia y finalmente entonces nos habla que todas esas acciones son finalmente para prevenir su aparición. Entonces hablamos de que se ha enfocado a los dispositivos médicos. Entonces, ¿qué es un dispositivo médico? La norma nos lo define como cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado solo en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación para uso en diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad, diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, investigación, sustitución, modificación o soporte de estructura anatómico de un proceso fisiológico, diagnóstico del embarazo y control de la concepción, cuidado durante el embarazo, el nacimiento después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido, y productos para desinfección y esterilización de dispositivos médicos. Es decir, nos abarca una serie de productos. Dentro de esta definición nos hablan de instrumentos, aparatos, máquinas, software, equipo biomédico para diagnósticos y tratamientos de enfermedades. Inclusive nos habla que son para diagnóstico del embarazo y control de la concepción. Entonces ahí las pruebas de embarazo, los preservativos también son catalogados. Para el nacimiento y después del mismo, entonces nos habla también de, ahí nos entrarían los pañales, los productos pues para el recién nacido, todos los productos para desinfección y esterilización de dispositivos también entonces entran dentro de esta clasificación. Entonces, dentro de una clasificación, los dispositivos médicos se presentan en 4 tipos. En primer lugar, los dispositivos médicos sobre medida son aquellos que son diseñados y fabricados de acuerdo a las características de cada paciente. Ahí vemos entonces una prótesis de una pierna, un implante coclear, que son adecuados para cada tipo de paciente. Los insumos, aquí entran una gran variedad de productos que utilizamos a diario. Ahí entran lo que son jeringas, tapabocas, gasas, equipos de macrogoteo, yelcos. El material médico quirúrgico entra dentro de esta clasificación, incluyendo pues preservativos, pruebas de embarazo, entre otras. Los implantables son aquellos que van a permanecer mucho tiempo dentro del organismo. Entre ellos encontramos, por ejemplo, los implantes mamarios o un marcapasos. Son por ejemplo, este tipo de ejemplos. Equipos biomédicos, por ejemplo, entonces tenemos ventiladores mecánicos, monitores, bombas de infusión. Todos estos dispositivos son catalogados en este tipo. La norma nos habla de una clasificación por riesgo y es así mismo como se debe almacenar en el servicio farmacéutico. Están 4 clases
a medida que va aumentando la clase, va entonces aumentando el riesgo. Por ejemplo, tenemos la clase 1 que es bajo riesgo, son dispositivos que no entran en contacto directo con el organismo, sino simplemente son superficiales, para uso superficial, como por ejemplo gasas, micropor, algodón. La clase 2A es un riesgo moderado. Hay una invasión hacia en el organismo, pero digamos es mínima, por ejemplo una jeringa, un equipo de macro, una sonda. La clase 2B ya es un alto riesgo, ya por ejemplo aquí ya hay más invasión, ya son por ejemplo suturas, ya son yelcos que van a estar en contacto con la sangre. Y tenemos la clase 3 de muy alto riesgo, ya que estos dispositivos si llegan a fallar me pueden causar la muerte, por ejemplo un ventilador mecánico, un marcapaso, entre otros. La resolución 4816 del 2008 es la norma que me reglamenta el programa de tecnovigilancia y nos dice que el objeto principal del programa es fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la utilización de dispositivos médicos. Entonces, va enfocado hacia los pacientes, el mismo personal de salud que manipula estos dispositivos y cualquier persona pues que se va a involucrar en algún evento con ellos. Entonces también nos habla de 5 roles. El primero de ellos es el INVIMA, que es el que lo reglamenta a nivel nacional, las secretarías departamentales a nivel regional, los fabricantes de dispositivos médicos, los prestadores de servicios de salud y los mismos usuarios y sus familias, que son finalmente los que lo utilizan. Nos habla en el artículo 3 que este programa es considerado como un sistema donde abarca instituciones, normas, mecanismos, procesos, recursos financieros, recursos técnicos y recursos de talento humano, con el fin de identificar, recolectar, evaluar, gestionar, divulgar, cuantificar el riesgo y realización de medidas de salud pública relacionadas con eventos e incidentes adversos con dispositivos médicos. Dentro de la tecnovigilancia, para clasificar ya sea todo lo que ocurra, los daños que ocurran o que puedan llegar a ocurrir, debemos acudir a dos definiciones grandes. En primer lugar, un evento y un incidente. La diferencia principal entre un evento y un incidente es que en el evento ya hay un daño como tal, ya ocurrió el daño. En el incidente, entonces, es que no ocurrió el daño. Pudo haber ocasionado daño, pero no ocurrió. Entonces, dentro de los incidentes, recordemos que no hay daño. Entonces, hay dos definiciones. Un incidente adverso serio, que es un potencial riesgo de daño no intencionado, que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional o una barrera de seguridad no generó un evento adverso. Es decir, es un potencial riesgo que pudo haber llevado a la muerte, ya que es serio, pero que pues no, por alguna causa no llegó a generar un evento. El no serio entonces sigue siendo un potencial riesgo de daño porque no causó evento, no intencionado, diferentes a los que pudieron haber llevado a la muerte, es decir, ya entra dentro de una clasificación leve. Y los eventos entonces se clasifican en serio y no serio. El evento serio ya hay un daño como tal que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud, ya sea del paciente o de todo el que se ha implicado directamente con directa o indirectamente con el uso del dispositivo médico. Entonces, ¿qué se considera deterioro serio de la salud? Enfermedad o daño que amenace la vida, un daño a una función o estructura corporal, una condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal, el evento que lleva a una incapacidad permanente parcial, evento que necesita una hospitalización o una prolongación de la misma, evento que sea el origen de una malformación congénita. El evento adverso no serio, entonces, es el daño como tal, el evento no intencionado, diferentes a los que acabamos de mencionar anteriormente, o sea que ya es un evento leve, que no me generó ningún riesgo de muerte o daño grave. Entonces, para poner algunos ejemplos, vamos a poner un ejemplo de un incidente. Por ejemplo,
Al momento de utilizar una jeringa, vemos que trae la aguja partida. Entonces lo detectamos. En este caso no la alcanzamos a utilizar en el paciente, entonces no es evento sino incidente. Y entonces como detectamos la aguja partida, en este caso lo catalogaríamos como un incidente no serio. El evento adverso, entonces, por ejemplo, ponemos con el electrobisturí. El electrobisturí falló en una cirugía y ocasionó una quemadura grave a un paciente que requiere una intervención posterior para evitar un daño permanente. En este caso sería un evento adverso serio porque me requirió una intervención quirúrgica y fue ocasionado con un electrobisturí. ¿Cuáles son las causas raíz más frecuentes? Entonces, fallas en la comunicación, falla de asignación precisa de tareas, o sea, la gente no tiene claro qué debe hacer, información insuficiente disponible, es decir, que no hayan protocolos ni guías para el uso de los dispositivos médicos. Problemas de la continuidad asistencial, es decir, que rote mucho el personal. Llega personal nuevo donde no tiene digamos el entrenamiento, los conocimientos adecuados, y es ahí donde pues hay factores de riesgo para que se presente. Escasa estandarización de procedimientos, es decir, no hay protocolos donde la gente se le informe cómo debe hacer las cosas, falta de entrenamiento o habilidades, instalaciones y recursos obsoletos, insuficiente automatización de procesos de control, fallas en la evaluación del paciente. La periodicidad de los reportes a los entes de control, entonces, cuando son incidentes y eventos serios, deben ser reportados dentro de las primeras 72 horas al INVIMA. Cuando son no serios, se debe hacer de manera trimestral dentro de los primeros 7 días a las secretarías departamentales de salud. Debemos entonces utilizar el formato establecido por el INVIMA. Se debe diligenciar completamente. En primer lugar son los datos de la institución, en segundo lugar la información del paciente, el tercero la identificación del dispositivo médico, ya como tal después de la clasificación del evento como tal y la descripción del mismo, la gestión que se realizó y la información del reportante. Muchas gracias.